Buenos días. En noviembre, buenos días. En 1999, yo estaba en el séptimo piso del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de la Ciudad de México, donde hice mi especialidad de ortopedia y traumatología, en quirófano cuando hubo un temblor tremendo. Ese edificio tiene una historia, pues en 1985, de ser un edificio normal, tuvo que ser un edificio modificado con esa estructura metálica que ahora es parte del logotipo de la institución, por los daños tan severos que sufrió. Yo estaba en ese quirófano y no supimos nadie qué hacer. Fue un terremoto importante de 7.5 grados, pero en las costas del Pacífico, unos 500 kilómetros de la Ciudad de México. Gran parte de nuestra Latinoamérica es zona sísmica. Países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, son zonas donde frecuentemente hay terremotos y estamos sujetos a estos problemas de la naturaleza. La tragedia se repitió en el 2017, cuando otro terremoto pegó a nuestra ciudad, a nuestro país, de manera muy importante a la Ciudad de México. Fue un terremoto también de 7 grados, pero a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México. No hubo oportunidad de que los sistemas de alerta, de la alerta sísmica que tenemos en nuestro país, diera aviso oportuno y se pudiera tomar medidas. Fue devastador también. De ahí viene esta plática. ¿Qué hacer durante un sismo en sala de operaciones? Yo soy Armando Torres, cirujano ortopedista. Soy el presidente del capítulo México del American College of Surgeons. Quiero agradecer profundamente al doctor William Sánchez y a la Asociación Colombiana de Cirugía la invitación a dar esta conferencia y a todos ustedes por haberse conectado. ¿Sabemos qué hacer? Pues no, no sabemos. No hay mucho escrito y mucho de lo que hay escrito ha sido por gente en escritorios, no gente que está en el quirófano o en los rescates o atendiendo estas situaciones. Y esto creo que es de los primeros trabajos que se hacen al respecto. Ese trabajo lo presenté en el American College of Surgeons en Boston hace un par de años y tuvo muy buenos comentarios. Está dividido en dos partes. Primero, las partes teóricas y segundo, las partes ya de una investigación que hice realmente de encuestas y entrevistas y demás. En este sismo del 2017 en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México hubo 33 hospitales dañados, 8 con daño grave. Esos hospitales han sido demolidos en la actualidad. Y tenemos que aprender qué hacer. Hay aspectos regulatorios en nuestro país que seguramente en sus países deben existir algo similar. Y en México se llama el Programa Hospital Seguro, que corresponde a una NOM, que es una norma oficial mexicana. Y esto viene desde hace muchos años y actualmente los hospitales están certificados con esta norma y hay hospitales seguros o no seguros. Sabemos que cuando hay un temblor en una estructura de cualquier otro tipo que no sea hospitalaria, ya sea un banco, una escuela, oficinas de gobierno, etcétera, primero hay que replegarse, después evacuar con mucha precaución y después se valoran los daños. En los hospitales es distinto, hay que replegarse, valorar los daños y si es necesario evacuar, si no, no. Vamos a hablar de los principios de bioética que hablan de estos 4 puntos, de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, el respeto a las personas. Y en el tema del sismo en quirófano, por respetar al paciente que está bajo nuestro cuidado, beneficencia, pues vamos a hacerle un bien y no un mal, dejándolo en la sala de operaciones probablemente abierto, anestesiado. Probablemente la no maleficencia domina sobre la beneficencia. Y la justicia, que todos hay que ser tratados de manera equitativa. En todo caso, también a nosotros, personal de salud, hay que tratarse de manera equitativa y también tendríamos que ver estos derechos si salimos o no salimos del quirófano, evacuamos o no, y lo vamos a responder más adelante. En la medicina prehospitalaria, yo fui paramédico antes de ser médico, nos dicen, antes de verificar el área del accidente, tienes que asegurar tu seguridad y tu bienestar. Y eso aplica también a los médicos. Primero nosotros tenemos que estar seguros para poder ayudar a un paciente que está dormido, anestesiado. Finalmente, los temas de bioética es todo un área fértil para discusión.
cuanto a los aspectos psicológicos, ¿quién de ustedes o de nosotros nos ponemos nerviosos en un temblor? Muchos. ¿Quiénes no sabemos cómo vamos a reaccionar? Muchos. No podemos predecir o controlar estas respuestas normales del humano. El aspecto matemático es en sí una plática, es algo de teoría de juegos. Es interesante saber que la teoría de juegos se usa para tomar decisiones en salud, en economía, en muchas áreas de la vida, y se habla de juegos. Vean la película de Una mente brillante y se explica algo de estos juegos. Y con este modelo, para hacerlo breve esta parte que es bastante larga, hizo una simulación y evaluamos 7,776 escenarios, en los que finalmente lo que hacemos es comparar un hospital seguro con un hospital no seguro, y en todos la estrategia de juego dominante es estar en un hospital seguro y quedarse con el paciente. Así tenemos la mayor ventaja y los mayores beneficios. Esto de las teorías de juegos se puede hacer de manera extendida, es un juego de manera extendida, como se llama en esta disciplina, y partiendo de un hospital se derivan estas dos opciones, si es un hospital seguro o no seguro. Esa es la clave de todo. Vale la pena que en sus hospitales se averigüen ustedes si es un hospital seguro en términos de terremotos o no. Y podemos ver que la única estrategia dominante es que estén en un hospital seguro y mantenerse con el paciente en quirófano. Así todos ganan. Y vamos a ver por qué. Es muy sencillo. ¿Quién de ustedes tiene un quirófano en el que puedan estar afuera del hospital en un área segura en menos de un minuto? Nadie. Y los lugares más peligrosos para estar es en los pasillos y en las escaleras. Y lo vamos a ver más adelante. Hay esto en teoría de juegos que se llama una estrategia de Pareto y la eficiencia de Pareto. Cuando estamos en el tráfico y nos metemos al carril de junto, nos toca el claxon, el de atrás. Pero si nosotros esperamos a que un auto nos dé un lugar para tomar nosotros ese lugar, el auto de atrás no pierde y no nos toca el claxon, o no debería. Esto es que nadie pierde. Nosotros ganamos, pero los de atrás no pierden. Y en términos de teoría de juego, para el sismo, el mantenerse adentro de quirófano con el paciente es una estrategia Pareto eficiente. No pierde nada y gana más el paciente. Pasando de esta parte teórica, vamos a hablar qué dicen los expertos. Las recomendaciones. Entrevisté a una serie de colegas y amigos de mi hospital. Quien entonces era el jefe de quirófanos, es cirujano general, y él recomienda, si empieza a temblar, en ese momento quitar el neumoperitoneo, sacar los trócares, extraer el instrumental quirúrgico y quitar los separadores para no hacer daño, cubrir el campo quirúrgico para evitar todo el polvo que pudiera caer de las mamparas y de los techos. El anestesiólogo Juan Manuel Rodríguez recomienda asegurar la vía aérea, la amnesia, mantener buena relajación muscular y mantener la eficiencia de la ventilación mecánica. El doctor Andrés Loaiza, que es mi anestesiólogo y mi gran querido amigo, que es paisa. Él es colombiano, él es de Medellín, lleva 30 años en México. Queridísimo amigo, es mi anestesiólogo y muy honrado de tener un anestesiólogo colombiano en mi equipo. Él, de las personas más sensatas y prácticas que yo conozco, dice, hay que guardar la calma, cosa que pocos hacen. Ayudar a calmar al resto del equipo. Preparar un equipo de traslado si es que va a ser necesario. Usar celular para dar información y para recibirla, no para grabar el video de Facebook y de Instagram. Hubo un segundo terremoto después del 17 en el que se inundó la red social de videos de anestesiólogos grabando el terremoto. Miren cómo estamos. Y aquí los héroes no nos salimos del quirófano en vez de estar dando ayuda y viendo que el paciente esté bien anestesiado. Y dice, no hay que ser un genio para saber que debes quedarte a cuidar a tu paciente. El doctor Luis Esper, que es un gran cirujano de trasplantes, de los grandes educadores quirúrgicos de nuestro país, él es de los iniciadores del ATLS en México, él es miembro del Masters Surgeons del American College of Surgeons, dice que el anestesiólogo puede ir a hacer que se convierta en el líder, porque no está con las manos adentro del paciente, y todo el equipo debe subordinarse. El anestesiólogo puede tener la mente más clara para dar indicaciones, enseñar al personal y practicar en escenarios simulados. Los otros amigos pueden leer quiénes son más abajo. Hablan de los hospitales, que deben ser estructuras seguras, donde debería
trabajarse de una manera segura sin mayor riesgo. NOM es norma oficial mexicana, donde es muy importante que un hospital sea seguro y por principio, el quirófano no debe evacuar. Depende de la seguridad sísmica del hospital. De esto se derivan todas las recomendaciones. El hospital, cirujano y anestesiólogo son responsables de la vida del paciente. Abandono de paciente, al menos en nuestro país y seguramente en muchos lugares del mundo, podría considerarse como homicidio doloso. Hay que conocer la seguridad estructural del quirófano, protegerse a sí mismo, ver que no se vaya a caer nada de equipo biomédico, el robot o el aparato de rayos X, etcétera, los tanques de nitrógeno en caso de que se sigan usando en cirugía ortopédica, y replegarse a la zona de menor riesgo en el quirófano. Los quirófanos donde ustedes trabajan y nosotros trabajamos deben de tener marcado un área de seguridad y no estar invadida por carritos o por cosas improvisadas. Hay que esperar a que pase el movimiento, proteger al paciente, preparar documentación en caso de que pensemos que se tenga que trasladar o evacuar el quirófano y estar atento a la información de autoridades. El técnico en urgencias médicas, que es el encargado del centro de simulación de mi hospital, nunca arriesgo mi vida, pero si yo no me cuido, no puedo cuidar a los otros. Un personal de salud es más valioso. Si yo me salgo y me tropiezo o me cae una mampara en la evacuación, ya no puedo ayudar ni a mis compañeros ni a mis pacientes. Hay que asegurarse de las normas de construcción, tener buenas señalizaciones y hacer cursos de inducción al personal para que estén preparados para esto. Él recomienda tener un directorio de teléfonos de familiares para informar bidireccionalmente. Si el personal no puede salir, sí los encargados de quirófano pueden hacer llamadas. Oiga, el doctor Torres está operando. ¿Están ustedes bien? Sí, él está bien. Y pasar la información. Así uno puede terminar la cirugía sabiendo que sus familiares están bien. El técnico en urgencias médicas, Edgar Martínez, que tiene años de experiencia, considera que en hospitales no seguros hay que tener maletas de supervivencia en cada sala y reforzar la estructura del quirófano. En hospitales no seguros. Es otro técnico en urgencias médicas que es también muy experimentado en estas áreas. Permanecer con el paciente y lo ideal son construcciones sismo resistentes. La doctora Roselda Barbosa es reumatóloga de un hospital muy grande en México y cuando tembló ella salió al pasillo y vio que las escaleras estaban inundadas de enfermeras, de pacientes, de familiares, de personal del hospital y era imposible evacuar. Si se hubiera caído el hospital, las estructuras más vulnerables son las escaleras y habría habido cantidad de muertos. No hay que evacuar. Hay que tener una lista de contactos y tener consigo una identificación. Eso lo dice el técnico en urgencias médicas, Guido Sánchez Cuello, quien colabora mucho en esta presentación. Él es el jefe del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México. Es un escuadrón que atiende una población de 23 millones de personas. Los expertos, en cuanto a los rescatistas, los paramédicos, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué encontraron ellos al rescatar a los sobrevivientes y a sacar a los cadáveres de este terremoto? Los espacios hospitales que se forman son de 40 centímetros, 30 a 40 centímetros. Se van colapsando las estructuras y quedan esos espacios pequeños donde nadie cabe si se pone en posición fetal o se queda sentado. La mejor posición en la que encontraron a mayores sobrevivientes es en posición supina, cubriéndose la cabeza a 1 metro de los muros, porque estos pueden desplazarse al caerse la estructura. No correr o no moverse de su lugar una vez que está temblando. Encontraron cadáveres, como este que podemos ver en la foto, no se aprecia, con una pierna pegada a la frente, porque iban corriendo y les cayó la estructura en la cabeza. En las zonas en donde se hace el mayor hallazgo de todos los cuerpos, en muchas de las estructuras es en las zonas de evacuación, en todos los trayectos de evacuación, pasillos y sobre todo escaleras. ¿Qué aprendimos? No adquirir la posición fetal que nos han dicho, acostarse. Alguien podrá decir, yo aprendí que la posición fetal es la más segura. Está bien. De acuerdo a estos hallazgos, Armando Torres se va a acostar en posición supina y se va a cubrir la cabeza. Vean cómo quedan los pisos uno sobre de otro y permiten esta pequeña zona para dejarlos a los sobrevivientes. Si comienza el temblor, no correr y replegarse. Tener una identificación. A los hombres, los cadáveres de los hombres tardaban minutos en identificarlos. Los hombres traemos cartera en la bolsa.
Las mujeres tardaban días porque dejan su bolso en su escritorio y salen corriendo. Las enfermeras y muchas doctoras dejan sus cuestiones en los vestidores. Afortunadamente, como personal de hospital, muchos tenemos las credenciales y los gafetes, como le llamamos en México, colgando, pero vale la pena dar recomendación a sus familiares que siempre traigan una identificación, una pulsera, un collar donde podamos identificarnos. Esa es una fotografía que me gusta mucho. Si ven, el nombre de la rescatista es Luisa. Muchas mujeres trabajan en los escuadrones de rescate en nuestro país haciendo esta gran labor. Y eso es algo de la labor que hizo y coordinó el técnico en urgencias médicas Guido Sánchez. Y aquí está cuánto personal coordinó de otros países. Y miren qué bonito mencionar la colaboración de personal que vino a nuestro país a ayudarnos de Ecuador, de Colombia, de Chile, cantidad de otros países. La realidad, hice un par de investigaciones. Una de ellas fue una encuesta a personal quirúrgico, una encuesta en línea del centro del país, donde pegó más fuerte el temblor, y es este trabajo. Recibimos 667 respuestas, de ellos 227 estuvieron en sala de operaciones, la mayoría entre 30 a 40 años, la gran mayoría cirujanos, seguido por instrumentistas, enfermeros, instrumentistas. La acción que la mayoría siguió fue que se quedaron, 33% se quedó en el quirófano. Otra tercera parte se quedó dentro del quirófano, pero buscó resguardo dentro del mismo quirófano. 20% evacuó, 8% no recuerda, probablemente tuvo una crisis nerviosa y no recuerdan exactamente qué hizo. 50%, un poquito más, tuvo estrés postraumático. Y haciendo un análisis, quienes tuvieron más estrés postraumático fueron las enfermeras instrumentistas. Seguramente son las que se sienten más atadas a quedarse en su rol de instrumentista y no se pueden mover. Hay una solución que yo encontré para eso y ha funcionado muy bien de manera preparatoria y se los voy a comentar más adelante. ¿Qué aprendí? Si suena la alerta sísmica en nuestro país, tenemos 50-80 segundos para hacerlo. Hay que cuidar al paciente, al equipo, prepararse, considerar replegarse a un lugar seguro, quitar los trócares, cuidar al paciente. Si ya está temblando, cuidar al paciente, al equipo, replegarse y cubrirse. Inicié este tiempo fuera, que incluye, por parte del cirujano, quién se queda con el paciente, como cirujano, como anestesiólogo, indicaciones para el resto del personal y la identificación del personal vulnerable. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacer el tiempo fuera tradicional, paciente adecuado, sitio correcto, cirugía correcta, etcétera. Y yo continúo diciendo, en caso de un temblor, yo, o Torres o mi primer ayudante o el residente se queda con el paciente. Del equipo de anestesia les pregunto, ¿quién se queda con el paciente? Levantan la mano, el doctor Loaiza se queda con el paciente. En caso necesario, todos los demás se pueden salir del área quirúrgica, no del quirófano, y replegarse en el área de seguridad, que es esa, y todo el mundo voltea a ver esa área de seguridad. Y pregunto, ¿hay alguien que pueda presentar crisis nerviosa o le dé mucho miedo un temblor? Sí. Si es la señorita Claudia, por decir algo, le pido a un residente o a mi socio o a alguien del equipo, tú por favor tomas a la señorita Claudia, la tranquilizas y la llevas a la zona segura. Eso ayuda mucho. Hay que estar preparados, hay que practicar, comunicarse con el equipo quirúrgico, traer una identificación. Un silbato funciona mucho. En caso de estar atrapado, uno se queda sin saliva. Conocer el tiempo de evacuación de sus lugares. Si ya está temblando, ya no evacuar y ya aprendimos la mejor posición. Quiero agradecer a todos quienes participaron en la realización de toda esta plática. Son varias investigaciones, creo que es información muy valiosa. Con gusto la puedo replicar para algunos otros hospitales por esta vía o en vivo, si es que próximamente podemos viajar. Creo que ayudaría mucho. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias por la invitación.